de Rembrandt, por citar, digamos, las más destacadas, podemos, digamos, agruparlas en tres grandes bloques. En primer lugar, los retratos y autorretratos. En segundo lugar, la obra religiosa. Y en tercer lugar, serían pues todas aquellas obras, digamos, de género y alegórica. Alegórica incluyendo también, naturalmente, las representaciones de aquellas obras mitológicas que él realizó, que en alguna ocasión pues han llegado a ver en clase. ¿Cuáles serían? Pues por ejemplo, pues habiendo abordado las características de la obra de Rembrandt con anterioridad, el baño de Betsabé, por un lado, y su representación del mito de Danae y la lluvia dorada. Bueno, empezamos primero con estos dos autorretratos de Rembrandt, aunque el primero sería una obra religiosa. El hijo pródigo en la taberna. En realidad es conocido como su autorretrato con su mujer Saskia van Willenburg. César, perdona, pero ¿eso sería retratos o dentro de la obra religiosa? Lo podemos considerar de las dos maneras, porque claro, por un lado podemos pensar que él representa esta escena del Antiguo Testamento, pero por otro lado, digamos que él se autorretrata, digamos, en un momento de felicidad personal y éxito profesional. Bueno, luego a la derecha tenéis el último de sus autorretratos al óleo, el que pinta en 1669. Ya veremos a continuación varios. Con esa iluminación irreal, con tonos blanquecinos y plateados y también esos reflejos dorados, mientras que recurre a su vez a un colorido que acentúa los contrastes cromáticos. Bueno, luego a continuación tenéis estos dibujos, algunos de los que se conservaron. Varios de sus grabados, incluida también la llamada estampa de los 100 florines, y de entre esos grabados el más conocido, que es el de las tres cruces. Bueno, otras obras religiosas serían estas dos: Jeremías lamentando la destrucción de Jerusalén, una obra pues de sus inicios en tiempos de su formación en Leiden antes de establecerse en Ámsterdam, donde recurre a un estilo más lineal, pero
pero donde ya están presentes algunas de sus características, como el interés por plasmar la psicología de los personajes y el interés por representar los momentos culminantes en lo dramático en sus representaciones religiosas. Algo que también sucede en su obra Jacobo bendiciendo a los hijos de José. Otra obra sería la de Asuelo, Amán y Esther, que tenéis aquí, donde podéis apreciar muy bien ese recurso a los tonos dorados, y como también emplea en muchas ocasiones composiciones sencillas con pocos personajes. De hecho, pues aquí nos encontramos con una simple composición triangular. La segunda, Jacob, diciendo. Los hijos de José. Luego a la derecha otro nuevo autorretrato como San Pablo, contrapuesto al sacrificio de Isaac. Una obra ya de su etapa de plenitud frente a una obra de su etapa de inicial y de formación de su estilo. Bueno, otros dos de sus autorretratos para hacernos una idea del empleo de la pincelada suelta y de la técnica del impasto. Así, el aspecto de sus obras va a ser un aspecto más bien rugoso, con gran cantidad de pigmento, que acentúa a su vez también los brillos de la pintura. Bueno, nuevamente otra obra religiosa que tiene una gran importancia en la obra de Rembrandt, La Cena de Maús, en este caso una obra muy temprana, allá por 1629. Bueno, de entre sus retratos, aunque hay quien la considera más bien una obra alegórica o costumbrista, pues cabría mencionar La novia judía, una obra, pues digamos, representativa de su etapa de madurez. Bueno, dentro de sus inicios, pues cabe señalar la influencia de pintores con los que se forma y que estaban dentro de ese círculo cultural en Leiden. El más importante de todos ellos fue Lasman, el que fue su maestro, y aquí podemos observar cómo copia o más bien reinterpreta una de sus composiciones. Toma el tema de Tobías y el ángel para pintar esta obra, El rapto de Europa. Bueno, también una de esas obras iniciales, esa representación de Tobías y Ana. Mientras que a la derecha tenéis ese autorretrato temprano de 1628-29 en la que se autorretrata a Fuencarlo, esa reinterpretación, digamos, tan curiosa de la técnica tenebrista. Otras obras de la época, Tormenta en el mar de Galilea. Diana bañándose con las ninfas como una de sus obras mitológicas, un tanto escasas, por cierto. Las técnicas que utiliza el retrato van a estar presentes también en otro tipo de obras. Ahí tenéis a la izquierda un retrato que pinta a Andrzej Rey, un noble polaco.
Y por ello, pues también esto es visible en esta obra, Sara esperando a Tobías. En un principio esto, según el nombre, pues nos pudiera parecer una obra relacionada con los textos del Antiguo Testamento. Pero claro, ¿a qué se asemeja más? Pues digamos a una escena de género de una mujer que espera en la cama a su marido. Así que en realidad este vendría a ser más bien una forma de retrato un tanto inusual. Sería un retrato de la que fue su amante y antigua criada, Henriette Stoffels. Ahora, esperando a Tobías. Luego, uno de los retratos que pinta en esta época, a su mujer. Pinta varios de Saskia Van Williamsburg. En 1940. A muchos después fallecería. Otras obras serían, voy a citar el autorretrato como San Pablo, el autorretrato como Zeusis, donde podemos apreciar cómo en este caso recurre a una pincelada más pastosa y por tanto la obra tiene un aspecto abocetado. Incluso nos puede parecer que se autorretrata con rasgos caricaturescos. Bueno, aunque es un lienzo que se conserva parcialmente, a la derecha tenéis la lección de anatomía, pero no la del doctor Tur, sino la del doctor Gaiman. Solamente se conserva el cuerpo del cadáver diseccionado, en ese esfuerzo tan pronunciado, el retrato de uno de los alumnos y parte del retrato del doctor, cuyo rostro no podemos ver. Bueno, Rembrandt pinta pocos bodegones y el más conocido de todos ellos es ese tan descarnado que generó un rechazo entre la sociedad de Nájera de la época, que fue el Buey desollado. Así, digamos, de manera visceral y naturalista, Rembrandt pues pinta a un buey ya, digamos, limpio, desviscerado, sin piel, que se encuentra colgado en una carnicería o en un matadero. Bueno, de sus obras, digamos, alegóricas, porque a él también le interesa la representación de temas históricos, cabe citar esta obra, La conspiración de Claudius Civilis. Claudius Civilis fue un caudillo de los bátavos, el pueblo prerromano que habitaba en la actual Holanda, que se alzaron contra los romanos. Así que claro, era considerado como un símbolo de las libertades frente a
a las potencias de las libertades nacionales frente a las potencias extranjeras. Este lienzo fue encargado por el Ayuntamiento de Ámsterdam a Rembrandt y fue rechazado. Con lo cual, pues no volvió a recibir un encargo de esa importancia en su vida. Nunca más, pues una corporación local vinculada al Ayuntamiento de Ámsterdam le encargó la realización de un lienzo de gran formato para decorar un salón o una estancia. Bueno, civiles no, civilis. Luego también otras obras, el suicidio de Lucrecia que tenéis ahí, y la de la derecha que es más conocida, Homero no, Aristóteles ante el busto de Homero. Bueno, igual que retrata Rembrandt a Saskia Banu y Lemur, también va a retratar a Heinrich Stoffels, y en ocasiones pues lo va a hacer, digamos, con un tratamiento muy singular. Es decir, la retrata en muchas ocasiones más como una simple modelo de la que se sirve para realizar obras religiosas, mitológicas o costumbristas, que para hacer un retrato al uso. Luego además estas obras costumbristas, digamos que se alejan de la moda de la época. No le interesa, digamos, hacer bodegones de flores, con carnes, pescados, frutas, hortalizas, sino que, aparte de idearlos de una manera más sencilla, les representa también de una manera más descarnada, como en este bodegón con dos pavos reales degollados, mientras que son mirados por esta niña. En la obra de la derecha, pues simplemente representa a Enrique Stoffels, digamos, como cualquier mujer que en su privacidad simplemente lo que hace es bañarse un poco, es meterse en un río. Digamos que lo que hace es antecederse al tratamiento del desnudo, de las representaciones femeninas del siglo XIX por parte de los realistas y de los impresionistas, que representan pues, a mujeres en muchas ocasiones desnudas sin buscar como excusa los temas mitológicos o religiosos. Serían las llamadas bañistas, es decir, simplemente mujeres que se bañan en el río. Pero también Renoir y Toulouse-Lautrec pintan a mujeres que están en la intimidad de sus hogares, en sus casas, simplemente bañándose con un barreño o peinándose el pelo. Son obras que no tienen, digamos, ningún interés por representar una escena erótica, que es lo que sucede en la imagen de la derecha. Bueno, de entre sus paisajes el más conocido sería este, el molino, en el cual pues están presentes las características del tratamiento del paisaje por parte de Rembrandt. Este género le cultiva en su segunda etapa en Ámsterdam, es decir, pues en la segunda mitad de la década de 1630 y en la década de 1640. Rembrandt pinta escenas otoñales e invernales
o cielos más bien plomizos, o nubes, o en ambientes algo tormentosos, y donde van a predominar los tonos fríos. Así que claro, estos paisajes dan una sensación de melancolía y de tristeza, tratando, digamos, de plasmar sus estados de ánimos a través de la pintura. El paisaje no es una simple representación, es una manera de trasladar sus estados de ánimo. Así que claro, este tipo de paisaje va a inspirar a los pintores románticos del siglo XVIII y del siglo XIX. Bueno, de su amplia obra religiosa, pues vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenéis el regreso del hijo pródigo y a la derecha Moisés con los 10 mandamientos. Rembrandt busca representar las escenas religiosas en el momento, digamos, culminante, para buscar emocionar al espectador. Y ahí que, por ejemplo, en el caso de Moisés, este aparece con las tablas de la ley, sin que nosotros, digamos, sepamos muy bien si es que en realidad se las están mostrando los israelitas o si está furioso porque les ha visto, en ese momento les ha sorprendido adorando al Herodio. Claro, en el caso del regreso del hijo pródigo, pues representa la obra con el hijo de rodillas, desagrapado, mientras el padre afectuoso trata de consolarlo. Luego otros ejemplos de obras religiosas donde nos encontramos esa iluminación irreal con esos tonos plateados y dorados que dan esa sensación por un lado de intimidad, pero también de misticismo y sobrenaturalidad. Sería, por un lado, la adoración de los pastores y por otro lado, la negación de San Pedro. Luego también trata sus obras como si se tratasen de retratos, algo ya muy común en el siglo XVI por la influencia contrarreformista. Y claro, pues esto es visible en esta Mater Dolorosa, pero también en este San Mateo y el ángel. Como ahí podéis observar cómo el apóstol está pensativo mientras el ángel le susurra al oído. Es una interpretación muy diferente y alejada de la estética contrarreformista. ¿Por qué? Bueno, pues en la estética en una obra de un pintor en un país católico, pues nos hubiéramos encontrado pues, con San Mateo, que está, digamos, escuchando atentamente al ángel que le dice lo que tiene que escribir. Mientras que aquí, digamos, que actúa con una mayor sutileza, como si estuviera recibiendo una suerte de inspiración a la hora de escribir, como parece pensativo, mesándose la barba. En el festín de Baltasar, aparte de recurrir a un estilo más dibujístico y donde nos vamos a encontrar, curiosamente, con Saskia van Uylenburg, retratada aquí, cabe citar una cosa, y es que en muchas de sus obras, y especialmente en las religiosas, Rembrandt va a recurrir a vestimentas orientalizantes y por otro lado a las ropas y rasgos físicos de los miembros de la comunidad judía de Ámsterdam. Así que lo semítico también va a estar presente en la obra. De hecho, daros cuenta, aquí hay un texto escrito en hebreo.
Así que claro, por un lado, ¿qué es lo que sucede con este tipo de obras? Bueno, pues que en cierto modo nos da a entender que Rembrandt conocía muy bien a los miembros de esta comunidad y le inspira sobre todo para realizar obras religiosas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Pero por otro lado, también nos vamos a encontrar con que Rembrandt se va a anteceder al gusto por lo exótico y lo pintoresco que tendrán los pintores románticos a la hora de inspirarse en las culturas orientales y del norte de África. En el caso de las obras de Rembrandt nos vamos a encontrar en muchas ocasiones cómo los personajes llevan turbantes, cómo se decoran con determinadas joyas, con determinadas vestimentas que no eran propias de la moda de la época. Es muy curioso observar cómo Rembrandt, por un lado, en estas obras no recurre a un ayornamiento inspirándose en las vestimentas de la moda de la época. Pero por otro lado, no viste a los personajes a la antigua, con túnica y con toga. Eso, digamos, lo limita para ciertos personajes, como en el caso de Jesús. ¿Qué sucede con el resto? Pues que les viste de esta manera. Algo que también sucedía, y para ello vamos a volver hacia atrás, aquí, en la negación de San Pedro. ¿Cómo viste a San Pedro? ¿A la manera tradicional según la estética contrarreformista? No, no le viste con un manto amarillo y una túnica azul, sino que le viste con un manto blanco que se echa además sobre la cabeza y que nos puede recordar más a la vestimenta de un rabino judío que a la idea que nosotros tenemos en mente a la hora de representar a un santo del cristianismo católico. Al fin y al cabo, pues el hecho de que Rembrandt trabajase en Ámsterdam hacía que no tuviera que seguir esos modelos contrarreformistas, porque al fin y al cabo la obra religiosa no se destinaba a los templos, no se destinaba a las iglesias. Bueno, otras obras religiosas, ese descendimiento, donde recurre a una composición hasta cierto punto semejante a la de Rubens en su obra homónima, pero en la que recurre, digamos, a elementos más sencillos, en una iluminación diferente y a un tratamiento de los personajes, incluido también la vestimenta, muy distinto. De hecho, pues bueno, aquí casi no lo podéis ver, pero aparece la Virgen María desplomada. ¿Qué era lo que sucedía en las obras de los pintores católicos del siglo XVII? Pues que la Virgen tenía que dar muestras de dolor, pero estas no tenían que ser excesivas, no tenía que desmayarse, no tenía que derrumbarse. Y sin embargo, en el caso de Rembrandt, sí que hace eso. Luego a la derecha tenéis la Cena de Maús, la versión de 1648 y que es la más conocida y que en cierto modo se aproxima más a la estética de los cuadros inspirados por los modelos establecidos por el Concilio de Trento. Bueno, Rembrandt sobresale como retratista y realiza retratos individuales, retratos de familia, los llamados cognés, retratos corporativos y sobre todo porque es, digamos, por lo que más se le reconoce,
o al menos o digamos el elemento más distintivo de su obra en cuanto a su temática, por sus numerosísimos autorretratos. Bueno, acerca del retrato corporativo, él lo cultiva con maestría y de hecho, pues las que vienen a ser consideradas como sus dos grandes obras maestras son dos retratos corporativos. Aquí tenéis una de estas obras, El síndico de los pañuelos. Digamos que esta sería una obra más convencional, aunque claro, Rembrandt plantea la obra con un naturalismo evidente, no solo a la hora de representar con realismo los rostros, y también incluso las calidades de las vestimentas propias de la moda de la época en Holanda, sino también en los gestos y actitudes de los personajes. En cierto modo, como si se les hubiera sorprendido en una reunión. Aunque aparezca, digamos, en una actitud, digamos, serena, pues, claro, ¿qué es lo que sucede? Pues nos encontramos con un personaje que no se sabe muy bien si se está sentando, si se está levantando. Y luego, pues todos ellos, digamos, que tienen gestos o actitudes, digamos, más que curiosos. El personaje que está de pie mira al espectador, mientras que curiosamente este que es el que tiene, digamos, el libro de actas o de cuentas, le mira porque, no, digamos, con un gesto de saber que no sabe muy bien qué es lo que está haciendo. Luego, de todos modos, pues hay que tener en cuenta de que cuando se pintaba un retrato corporativo, el lugar, la ubicación de cada personaje variaba en función del dinero que pagase. Claro, la personalidad, digamos, más relevante se arrobaba, digamos, una posición preferente. En este caso, ¿quién podría ser de todos ellos? Podría ser este otro, quién sabe. Pero desde luego que sí que hay una cosa, y en ese sentido, digamos que da una muestra de la maestría que tiene Rembrandt a la hora de cultivar este género, o más bien subgénero, es que sí que nos da a entender cuál de todos ellos es el que ocupa una posición menos relevante. ¿Y quién sería? Pues curiosamente el que ocupa el centro de la composición. Este personaje que está aquí detrás de todos ellos y que además es el único que aparece descubierto. Claro, como también es el que presenta los rasgos más jóvenes, pues eso también digamos que lo va a dar a entender. En un retrato corporativo normalmente el personaje más importante y más relevante se encuentra justo en el centro. Y con una actitud digamos más serena o más circunspecta frente al resto, que tiene digamos una actitud más relajada, más extendida. Sin embargo, pues aquí nos encontramos con unas circunstancias diferentes. Un lugar, digamos, preferente es ocupado por un personaje que nosotros pensamos que tiene un papel secundario dentro del síndico. Bueno, curiosamente, Rembrandt cultiva el retrato ecuestre. Y una muestra de ello es el jinete polaco, aunque quizá el tratamiento sea más propio de una pintura de género que de un retrato en sí mismo. Pero luego a la derecha tenéis a Frédéric Riel a caballo. Bueno, en este caso, pues, ¿cómo es este retrato? Pues no vendría a ser algo tan distinto de lo que hacían Rubens y Van Dyck en su momento. Le pinta en medio de un paisaje, montando a caballo, con elementos que muestran su posición social, su distinción, incluyendo también el uso de una armadura. Y
y con el caballo en posición rampante. Es lo que nos permitiría, digamos, saber, reconocer cómo hubiera podido ser la retratística en Holanda si hubiera tenido lugar una monarquía absoluta y si la nobleza hubiera tenido un peso mucho mayor en perjuicio de la burguesía local. Bueno, aquí lo que tenéis es un retrato de familia, donde digamos, pues estos aparecen en una actitud, digamos, muy distendida, como muy familiar. Solamente, pues el cabeza de familia, el padre, es el único que mira al espectador. Porque claro, pues aquí aparece una de las niñas en actitud juguetona, esta aparece de perfil mientras intenta ayudar a la madre. Y claro, pues el niño o niña que está a los pies, pues claro, porque es lo que parece. Mientras la madre, digamos, le mira de manera un tanto afectuosa. Con la mano ahí, pues ¿en qué está pensando? Pues en comer. Ahí, en mamá. Bueno, luego además no figuraba. Dejarle. Bueno, esto. Trata de la familia Brunswick. Bueno, otros pintores de la época pues hubieran pintado a un grupo familiar en una actitud más severa y con un paisaje de fondo. Sin embargo, él prefiere recurrir a su propio estilo, lo pinta, digamos, a su manera. Por ello, recurre nuevamente a estos fondos ocres para que nosotros prestemos atención a los personajes, retratados además de una manera naturalista. De hecho, pues, eso sobre todo es visible en el caso del mayor, un tanto despeinado, con rasgos algo ajados y que curiosamente pues no porta los cuellos de la vestimenta. Cuando él se establece en Ámsterdam y empieza a tener éxito, empieza a realizar retratos, realiza un gran número de ellos en la década de 1630 y eso es lo que le permite luego tener encargos más importantes y tener una posición más relevante dentro del mundo artístico de Ámsterdam. Uno de estos retratos de esa primera etapa en Ámsterdam es el de J.S. Jacobster van Cleef.
Aquí podéis apreciar pues, ese estilo más dibujístico, donde se recrea en los detalles, pese a la sencillez de la composición y también de la vestimenta, con excepción de la bolilla. Como podemos pues, observar, pues, como el pelo de la mujer empieza a estar algo cano, también las arrugas, los pliegues de la piel. Luego ya a la derecha, en este retrato de una dama con cachorro, recurre a una pincelada más suelta. Ahí están presentes los impastes, con la presencia de tonos más dorados y blanquecinos, como plateados, con el cual pues trata de representar las calidades de los objetos, pero sobre todo tratando de representar los brillos, buscando los efectos lumínicos, y especialmente pues en las joyas y en los abalorios, pero también en el brillo de los ojos o en la propia vestimenta o en el pelaje. Luego además, claro, fruto del conocimiento que tenía de la obra de otros autores sin haber tenido que asistir a Italia a formarse, pues claro, esta obra os puede recordar a algún otro retrato. A la Dama de la Armiña de Leonardo da Vinci. Dama con cachorro. Bueno, a la izquierda tenéis esa niña reclinada sobre una alféizar. Entraría dentro de esos toníes que también realiza, buscando la expresividad, pero también retratando a personas anónimas. Rembrandt realiza por aquel entonces varias obras de personajes anónimos y muy especialmente de niños, buscando pues, la venta de dichas obras. A la derecha tenéis esa anciana leyendo, donde podéis observar cómo emplea una iluminación irreal y cómo están presentes esos tonos blanquecinos y dorados. Al observar esa obra, ¿qué os puede parecer? Pues que literalmente el libro es un foco de luz que ilumina a la mujer, ilumina su vestimenta y también su rostro. Y ahí ya nos vamos a encontrar con un elemento que es visible en la obra de Rembrandt, y es que por un lado, en sus personajes, digamos, hay sobre todo en las décadas de 1650 y 1660, pues vienen a predominar las expresiones y gestos de melancolía y de tristeza. De cierto modo, pues, trasladando su situación personal. Pero luego, por otro lado, también, en el caso de Rembrandt, se va a interesar por el paso de la edad y la representación de la vejez. Él se va a autorretratar de manera descarnada, no se va a embellecer. Y de hecho, pues esto está visible ya en obras relativamente tempranas. Daros cuenta cómo ya allá por 1628, cuando todavía estaba en Leiden, retrata a su madre, y fijaros de todos modos cómo la representa, con ese rostro, digamos, tan ajado, tan marcado, con un realismo más que realista, naturalista. Luego a la derecha, y ahondando, digamos, en esa visión, digamos, melancólica en el tratamiento del retrato, en el que busca representar la personalidad de los retratados, pues ahí tenéis la obra en la que pinta a su hijo Titus van Rijn como un monje franciscano. Luego el retrato de la madre del artista. El nombre, Nelje Willensder Suidru. No sé si se dice exactamente así.
evidentemente, pues en varias ocasiones Rembrandt pinta a sus mujeres. Uno de los retratos más conocidos de Saskia es en el que la pinta como Flora. En ocasiones se sirve de ella como modelo para realizar esa suerte de toníes. Lo representa pues en ocasiones con muecas muy forzadas, no sería evidentemente el caso. Y luego ya a la derecha ese retrato más tardío de su amante y modelo Henrique Stoffels, la que representa de una manera un tanto inusual, con los brazos cruzados, echada hacia adelante y sin ninguna, digamos, intención de idealizar a la modelo. En ese sentido, pues cabe contraponer a Rubens con Rembrandt. Para Rubens y sobre todo su segunda mujer, Isabella Blanc, su representación entraba dentro de la representación de un ideal femenino de belleza. Sin embargo, en el caso de las mujeres de Rembrandt, las que forman parte de su vida, de su familia, como la representan de manera realista, que sirven de modelos, pero le sirven también para experimentar con las representaciones, igual que hace él consigo mismo. Bueno, igual que se autorretrata en un lienzo, Rembrandt también se va a autorretratar en sus dibujos y en sus grabados. Y aquí tenéis varios de ellos. El autorretrato riéndose, el autorretrato con los ojos muy abiertos, que curiosamente es la imagen del cartel de la Casa Museo de Rembrandt en Ámsterdam. El autorretrato con Saskia, en este caso retratados ambos como dos burgueses de la época. El autorretrato apoyado en un alféizar, en una composición, digamos, muy habitual por parte de los artistas de la época y también por parte suya, que es realizar un retrato de medio cuerpo con un codo apoyado en un alféizar, una pollata, mientras el retratado se gira sobre sí mismo. Y luego ya a la derecha, pues con esos rasgos, digamos, ya más propios de una persona madura, incluso pues envejecida prematuramente, este autorretrato dibujado junto a la ventana, ya ese grabado al agua fuerte que data de 1648, cuando tenía algo más de 40 años. Bueno, ¿por qué tenía, digamos, esos rasgos? Porque hay que ir de todas maneras a su biografía. Vamos un momento para atrás, si nos importa. Bueno, yo no sé si en mis presentaciones con tanto enlace, no sé si estáis cliqueando por esto por aquí, esto por allá, a la hora de buscar algo de información, yo de todos modos lo dejo y luego ya si lo queréis, digamos, pues, leer, echar un vistazo, eso ya es cosa vuestra. Pues aquí lo que tenéis es una biografía de Saskia van Willem, la mujer de Rembrandt, y esta pues murió prematuramente, con 30 años. Curiosamente, la muerte de Saskia van Willenburg vino a coincidir con su progresivo declive profesional. Así que claro, sus dificultades económicas, a las dificultades económicas se sumaron también las tragedias personales. Rembrandt vio cómo su mujer moría, cómo su hijo mayor moría y cómo la amante con la que vivió mucho tiempo también moría.
Así que claro, pues ella que vino a estar presente pues, en muchas de sus obras y que fue, digamos, también una fuente de inspiración, pues su pérdida supuso pues, un enorme revés en su vida y por tanto pues eso también hizo pues, que él entrara en un estado de depresión y cayera en el alcoholismo. Bueno, como ejemplos de autorretratos, aquí tenéis simplemente dos, que corresponden a dos épocas diferentes de su vida. El autorretrato a los 34 años, donde se representa como un burgués de la época, como alguien, digamos, con una posición social envidiable y como alguien, digamos, satisfecho de sí mismo, en esa actitud, digamos, serena, y apoyando el brazo en una ceifa, recordándonos de las composiciones propias de los retratos de Rafael y de Tiziano. Incluso pues, nos puede recordar muy lejanamente al autorretrato con guantes de Turén. Ya más tardíamente, pues Rembrandt se representa de muy diferentes maneras, en ocasiones disfrazado, en otras ocasiones pues con expresiones, digamos, muy marcadas, pero normalmente con un gesto, digamos, circunspecto y melancólico, y progresivamente, digamos, que va abandonando esas vestimentas a modo de disfraces y se representa a sí mismo pues, en la propia intimidad de su hogar, con las prendas que pudiera llevar cuando trabajaba en su taller, como es en este caso. Este autorretrato con dos círculos, donde él, digamos que se representa cuando está empezando a realizar una obra al óleo sobre nieve. Bueno, obras destacadas. Pues dos retratos corporativos. La lección de anatomía, por un lado, y la ronda de noche, por otro. Bueno, lo que veis ante vosotros y vosotras, pues no es simplemente una clase. Este es el encargo de una corporación. ¿Y por qué se representa así? Bueno, el desarrollo de la medicina en el siglo XVII empezó a ser cada vez más importante. Y en los países protestantes, digamos que se empieza, digamos, a olvidar esa idea que se tenía, que de todas maneras también estaba presente en la mentalidad religiosa de la época en aquellos lugares, de que los cuerpos resucitaban en el día del juicio final. Con lo cual, pues no se podían desenterrar. Eso era un pecado, un delito en toda regla. Pero no obstante, ¿qué se podía hacer para poder llevar a cabo una práctica en una escuela de medicina? Pues recurrir a aquellos cadáveres que nadie iba a reclamar. Y en este caso, ¿de quién se podía estar tratando? Pues de un delincuente que había sido condenado a muerte. Así que claro, por eso se está procediendo a la disección de este cadáver. El doctor Tull, el cirujano,
que es el que ha hecho la disección para mostrar la musculatura, los huesos y las demás partes del brazo. Mientras que el resto de personajes que también eran médicos, que formaban parte, por tanto, de la misma corporación, asisten a la lección con actitudes, digamos, diferentes. Unos miran el cadáver, otros atienden al profesor. Este personaje, digamos, que intenta comprobar los apuntes que tiene con lo que está sucediendo. El que se encuentra aquí en la parte superior mira al espectador. Este también mira al profesor, este parece un tanto distraído. Así que, claro, todos ellos muestran, digamos, gestos y actitudes diferentes. No se trata del retrato de un grupo de personajes que posan ante el pintor, con actitudes serias o con actitudes festivas, como hemos visto con anterioridad. Todo ello, pues teniendo en cuenta de que en este caso sí que recurre a un número mayor de personajes de los que Rembrandt normalmente emplea en sus obras, siguiendo un esquema triangular. A todo ello, pues, al representar el fondo, tenemos una sensación que, más bien, en vez de encontrarnos ante una arquitectura de un interior, más bien nos parece una suerte de telón de un escenario teatral. ¿Por qué? Bueno, aquí de todas maneras vamos a algunos de los detalles. Pues hay que tener en cuenta de que estas lecciones eran públicas. Tenían lugar en un espacio que podríamos considerar una suerte de sala de conferencias. Y claro, pues los retratados pues aparecen con unas expresiones muy marcadas y con actitudes diferentes. Nos da más la sensación de que se trata de actores representando una escena que el retrato de un grupo de médicos. La gran excepción pues sería el del propio Dr. Tull, que aparece, digamos, con una expresión más serena, en un gesto, digamos, más categórico. Todo ello, pues teniendo en cuenta de que él busca el naturalismo, recurriendo a una suerte de estética tenebrista, buscando también el contraste cromático, como juegan con unos tonos más bien grisáceos en los fondos, frente a la claridad y la luminosidad de los personajes que se encuentran en el primer tema, incluido también el cadáver con esos tonos grisáceos y amarillentos. Bueno, si la lección de anatomía del Dr. Tull es una obra en la que realiza un retrato corporativo, digamos de una manera un tanto sala, en el caso de la ronda de noche, trasciende el género. ¿Qué es lo que pasa en esta obra? Bueno, pues pese al nombre por el que se conoce, esta no es una escena nocturna. Lo que pasa es que el encadenamiento de la escena y además el ennegrecimiento de la pintura hacía parecer que esta pareciera una escena que estaba ocurriendo en realidad durante la noche, ya que en el siglo XIX recibiese ese nombre. ¿Cuál era el nombre que en realidad tenía esta obra? Bueno, pues se cree que era este. La compañía del capitán Franz van Kock y del teniente Willem van Wittenburg preparándose para marchar. Pues sí, claro, hubiera sido conocido pues simplemente en su momento como la marcha de la compañía del capitán Kock.
Bueno, pues a diferencia de lo que hacían sus contemporáneos holandeses, incluido también Frans Hals, que representaban a estas compañías militares en un banquete o posando de manera un tanto antigua, Rembrandt lo que va a hacer es otra cosa, y es representar a los miembros de esa compañía militar vinculada al ayuntamiento de Ámsterdam, preparándose para realizar una marcha por la ciudad. Por eso, los personajes aparecen en actitudes muy diferentes, identificando pues aquellas acciones propias de los militares de por aquel entonces. Como les hay quienes están preparando los mosquetes, alzando las lanzas, izando el estandarte de la compañía, redoblando el tambor, generando por tanto, digamos, un tumulto antes de que estos puedan ir marchando y patrullando por la ciudad. Claro, eso da una sensación, eso acentúa la sensación de caos al haber una composición marcada por el desorden, que da además, por tanto, una sensación de vitalidad, de naturalidad, e incluso nos da la sensación de que está teniendo lugar un gran bullicio y que está teniendo lugar ruido. Mientras los hombres marchan, mientras preparan las armas, mientras el tambor suena, etcétera, etcétera. Por eso aparece aquí esta niña, este otro niño que aparece ya en segundo término, e incluso un perro que literalmente lo que hacen es correr, se escapan de ese tumulto. Claro, los únicos, digamos, que aparecen con una actitud más serena, aunque están, digamos, debatiendo de manera un tanto informal, es el propio capitán de la compañía y su teniente, en los cuales, pues además, Rembrandt, al estar estas dos figuras mejor iluminadas, pues va a emplear un tratamiento en el que se va a recrear en las calidades de los objetos, de los materiales. Podemos, de todos modos, también en parte atender aquí, como el empleo de la pincelada suelta y la pastosidad de la misma no impide representar las calidades de los objetos. El brillo de los cuellos, el brillo también de los ornamentos y de los encajes, las calidades de las propias armas. Mientras que en el caso del resto de las figuras, pues estas aparecen, digamos, peor iluminadas, aparecen un tanto en la penumbra, aunque eso sí, en el caso de la obra nos vamos a encontrar en ese marcado claro oscuro con dos focos de iluminación. Por un lado, el propio capitán y su teniente. Y a su vez, esta figura femenina, donde retrata curiosamente nuevamente a su mujer, Saskia Van Willen. Eso permite también iluminar a los personajes, naturalmente, pues en función de lo que hubieran pagado, pues iban a tener no solo una posición más o menos destacada en la obra, sino que además pues iban a tener, digamos, un gesto menos circunspecto y por tanto iban a pasar, digamos, menos desapercibidos en el conjunto de la obra. Y claro, eso se contrapone también con los fondos que aparecen en la oscuridad, con esos tonos ocres y grisáceos propios de la obra de Rembrandt y también con un aspecto abocetado. En esta obra, pues que viene a ser considerado pues más bien como la gran obra maestra de Rembrandt, aunque no corresponda a su etapa digamos, de plenitud.
Bueno, porque luego ya el próximo día pues se terminará de ver esta presentación. Pues vamos a empezar hoy de todas maneras y en relación con el Día Internacional de la Mujer, con la mujer en el arte durante la Edad Moderna. Y la vamos a abordar de dos maneras: a la mujer como objeto y a la mujer como sujeto. Es decir, a la mujer como objeto de representación en las obras de arte y a la mujer como sujeto en la creación artística. La mujer en el arte durante la Edad Moderna. Bueno, vamos a ver la introducción, que es lo que vamos a ver en primer lugar. Pues esa mujer como objeto en la obra de arte. Y es que, ¿qué pasa en la Edad Moderna? Pues que las mujeres eran representadas en las esculturas, en las pinturas, en las obras de las artes menores. Pero, ¿cómo eran representadas? Bueno, pues nos vamos a encontrar con diferentes circunstancias. En primer lugar, era representada en obras religiosas. Es decir, como vírgenes, santas, mujeres piadosas de las órdenes religiosas o como parte de las composiciones de las obras religiosas de la época. Bueno, la concepción de dichas obras era diferente de lo que sucedía o lo que sucedió en parte de la Edad Media. En la plena Edad Media, en tiempos del arte románico, es decir, pues en los siglos XI, XII, todavía en el siglo XIII, exceptuando la figura de la Virgen, que no tenía, digamos, la presencia que tendrá luego con posterioridad, pues ¿con qué se identificaba a la mujer? Pues se identificaba en muchas ocasiones con el pecado. Así que claro, pues se la señalaba pues, en muchas ocasiones con la representación de Eva, y también pues con la representación en ocasiones de las mismas en el infierno, las representaciones del juicio final. Con el paso del tiempo las circunstancias cambian. Ya a partir del siglo XIII empieza a haber una valoración más positiva de la mujer. Se viene a abandonar esa concepción de la mujer como símbolo del pecado y que tiene como figura la representación de Eva, y se empieza a representar a la mujer como sublimación del amor divino, por lo que las representaciones de la Virgen van a ser más habituales. Y claro, la Virgen no va a ser simplemente una suerte de trono que tiene
encima al niño Jesús. Va a ser una madre que interactúa con su hijo. Y también va a haber un interés mayor por representar escenas de su vida. Claro, en la edad moderna, ¿qué es lo que sucede? Pues esto, digamos, que sigue estando presente. Esas representaciones de la Virgen y también la representación de diferentes santas. Aquellas que eran consideradas como vírgenes mártires, pero también aquellas pues vinculadas a ciertas órdenes religiosas. Santa Clara, Santa Teresa de Jesús, por citar dos simples ejemplos. Claro, estas representaciones se desarrollan al mismo tiempo que empiezan a tener cada vez mayor importancia las obras mitológicas y alegóricas. Y estas tienen mayor importancia según van pasando los años. En el Renacimiento se recupera la temática mitológica vinculada con la antigüedad clásica, pero con un sentido diferente. Para los griegos y los romanos, las representaciones de sus antiguos dioses, de sus héroes y demás personajes vinculados a la mitología eran representaciones religiosas. Y por aquel entonces, hace 2000 años, 2500 años, incluso más de 2500 años, pues en estas representaciones religiosas pues se incluían los desnudos. Y los desnudos, por cierto, eran más habituales los de los hombres que los de las mujeres. Porque si estábamos hablando, por ejemplo, de una deidad desnuda, ¿de quién estaríamos hablando? En el caso de una escultura de la antigua Grecia. Pues de Venus, de Afrodita Venus, que no siempre se la representaba desnuda, se la representaba así de manera muy ocasional. Claro, los artistas del Renacimiento sabían eso. Y claro, pues empezaron a representar hombres desnudos. No hay más que ver, pues, por ejemplo, pues varias de las esculturas de Miguel Ángel. O no hay más que pensar, aunque se trate de una escultura inspirada del Antiguo Testamento, en el David de Donatello. Pero en el siglo XVI, digamos que la cosa fue cambiando. La temática mitológica deja de ser algo a lo que recurren los artistas por inspiración en el mundo clásico y para realizar alegorías, y empiezan a interesarse por temas donde va a estar presente lo sensual y erótico. Con lo cual la representación de mujeres desnudas cada vez va a ser más habitual. Incluso algunas de estas representaciones de desnudos se justifican en parte con el Antiguo Testamento. Porque se va a buscar a representar a Susana con los viejos o a representar el baño de Betsabé y no simplemente a Adán y Eva. Así que claro, en estas representaciones mitológicas y alegóricas va a estar presente el desnudo. Eso sí, el desnudo femenino con esa relación con lo sexual y erótico. Y por eso tenéis como ejemplo esa obra. Danae y la lluvia dorada de Tiziano, pintada pues, a mediados del siglo XVI.
Así que claro, pues ¿qué escenas van a pintar o esculpir los artistas del siglo XVI, XVII, XVIII? Pues van a tratar de representar a Venus desnuda con Cupido, los amores de Cupido con Psique, los amores de Venus con Marte, a los sátiros con las ninfas, a las desgracias, a Danae recibiendo la lluvia dorada, a Europa raptada por Júpiter, y así podemos seguir con varios ejemplos. Inician, digamos, este tratamiento de las escenas mitológicas, pues artistas tales como Tiziano y Correggio, y otros artistas en el siglo XVII, como por ejemplo Rubens, seguirán por ese camino. Y luego, en tercer lugar, la mujer va a estar presente en los retratos de la época. Ahí tenéis un ejemplo bien conocido, la joven de la perla, de Bernard de Delft, y también en obras costumbristas. Ahí tenéis un ejemplo. Murillo es muy conocido por sus representaciones de vírgenes, de niños santos, buscando, digamos, la amabilidad y sentimientos de candor en los espectadores y fieles. Pero Murillo también realiza otro tipo de obras, y también realiza obras costumbristas, donde representa personajes que son miembros de las clases humildes de la Sevilla de la época. Trata de dulcificar los temas, pero aún así representa a niños de la calle o mujeres de esas clases populares sevillanas. Y un ejemplo es este, Mujeres en la ventana, que quizá pudiera inspirar a Goya cuando pintó su cuadro Majas en el balcón. Y en este caso, ¿qué es lo que pinta Murillo? Pues simplemente a dos mujeres que se asoman por la ventana. Y sobre todo, pues claro, pues, viendo a la que tenéis aquí, que mira, pues digamos de manera descarada al espectador, sonriendo, pues digamos que la actitud que nos encontramos hasta de estas mujeres es, digamos, la de representar a dos jóvenes que, digamos, lo que buscan es seducir a otras personas. Una actitud, pues, digamos, propia de unas mujeres que, bueno, pues quién sabe, podemos pensar muchas cosas, porque esta obra está muy sujeta a la interpretación. O bien que están seduciendo y dejándose seducir por otros hombres de su edad, o bien podemos pensar que están mirando descaradamente porque en realidad Murillo lo que están representando es a dos prostitutas de la época. ¿Quién sabe? Bueno, en la Edad Moderna, en el siglo XVI, en el siglo XVII y ya también en el siglo XVIII, pues suceden importantes cambios que explican el hecho de que hubiese mujeres que no solo realizasen obras de arte, sino que también las firmasen y que por tanto pudieran tener su propio taller para llevar a cabo su autoría. Y lo que pasa son tres cosas. En primer lugar, tiene lugar el desarrollo de un mercado artístico. Las obras de arte no son, digamos, simplemente obras que son encargadas por los mecenas de la época o por los más poderosos para decorar iglesias, monasterios, palacios
sino que también pasan a ser mercancías que se compran y se venden. Así que claro, la aparición de un mercado del arte tal y como nosotros lo entendemos en la actualidad, porque al fin y al cabo en el siglo XVII había importantes coleccionistas de obras de arte que tenían sus propias galerías y donde acumulaban todo tipo de objetos artísticos y pintorescos, explica, digamos, ese desarrollo de una nueva mentalidad en cuanto a la obra de arte. Luego, por otro lado, estaba el mayor reconocimiento social del artista. Y eso no tenía que ver solo con el dinero que pudiera ganar. Cosa que también sucedía. Y es que los artistas firmaban su obra, se codeaban con los personajes más poderosos de la época, se movían en los círculos culturales que existían por aquel entonces, los humanísticos del siglo XVI o los ilustrados del siglo XVIII. Así que claro, también empezaron a ser reconocidos como creadores. Algunos de ellos llegaron a tener una enorme fama y prestigio que continuó después de su muerte, como el mismísimo Miguel Ángel. Y claro, pues ese reconocimiento social permite que haya una memoria de la autoría de estos artistas y que por tanto nosotros en la actualidad también les podamos conocer y reconocer. Y luego ya, en tercer lugar, estaría una mayor visibilidad de las mujeres. ¿Qué pasa por aquel entonces? Bueno, pues en la Edad Media, ¿qué era lo que sucedía con las mujeres? ¿Qué podía pasar? Pues simplemente que estuvieran en el hogar, transformar una familia. Y si no, pues ingresaban en un convento. Y si no, pues en tal caso se convertían en mujeres marginadas de toda la sociedad. Pero en la Edad Moderna, aunque todo eso seguía sucediendo, lo cierto es que el desarrollo de una mentalidad más burguesa y más laica, no atada simplemente a lo religioso, pues explica también que hubiera mujeres que desarrollasen una profesión y que fuesen reconocidas públicamente. César, Sí. acabas de decir que una sociedad menos religiosa y más laica. ¿Eso viene a decir el porqué no del desarrollo de las mujeres en España? No exactamente eso, pero claro, en el caso de las mujeres, digamos, pioneras, aunque bueno, también en España las hubo, pues donde, digamos, estas tenían más presencia, en el siglo XVI, en el siglo XVII, donde nos podíamos encontrar con más ejemplos. Pues en aquellos lugares donde el desarrollo urbano era mayor y donde la burguesía tenía una mayor importancia. Es decir, en Italia y en los Países Bajos. ¿Entendidos esto? Por un lado, como los Países Bajos españoles por un lado y como las Provincias Unidas por otro. Flandes y Holanda. En cuanto a que la sociedad era más laica y menos religiosa, eso no quiere decir que las mujeres y los hombres
no fueran religiosos, sino que en realidad la vida no giraba única y exclusivamente en torno a Dios. No era una sociedad de mentalidad teocéntrica, sino que evoluciona hacia una sociedad antropocéntrica. No quiere decir que la gente por aquel entonces fuera filósofa y por tanto se hubieran leído las obras de Erasmo de Róterdam o de Pico de Mirandol, ni muchísimo menos, porque para eso lo que les hacía falta era saber leer y escribir. Pero lo cierto es que no eran las personas temerosas de Dios del año 1000, en la que, digamos, todo lo que sucedía en torno a lo divino y lo religioso. Buena parte de lo económico, buena parte de lo político, buena parte de las relaciones sociales, etcétera, etcétera. Y claro, pues eso explica la aparición como pioneras de las primeras mujeres artistas, entendidas estas como las primeras que firman sus obras. Podemos pensar que en el siglo XV, en el siglo XIV, en el siglo XIII había mujeres pintoras o escultoras, mujeres que pudieran trabajar en los talleres. Podemos pensar que sí, pero que no tenían evidentemente esa visibilidad que empiezan a tener algunas por aquel entonces. Bueno, ahí tenéis dos ejemplos, dos artistas que no vamos a abordar con detenimiento. Por un lado, Catharina van Gemesen, que fue la primera mujer que se autorretrató y por tanto firmó esa obra. Curiosamente, además, para evidenciarlo todavía más, se pinta ella misma con una tabla que está pintando, con un caballete y con los pinceles. Pero bueno, yo de todas maneras, a mi juicio, yo no lo hubiera incluido en más, pero bueno, así quizá lo hacía más evidente todavía. De hecho, pues bueno, pues aquí está su nombre y la fecha en la que pintó la obra, 1548. Luego ya a la derecha, pues tenéis este autorretrato de Elisabetta Sirán, también ahí con la paleta y con el pincel. Bueno, pues ¿de dónde procedían estas mujeres? Pues procedían de familias vinculadas al mundo artístico. Así que claro, ¿qué era lo habitual? Pues que sus padres fueran pintores y que sus hermanos también. Para poder, a eso, por un lado, pues les permitía ayudar en el taller familiar y por otro lado les garantizaba su formación. Aunque eso sí, eso no impedía que pudieran formarse en otros talleres, como en el caso de Sofonis van Lisola. Estas mujeres, a su vez, alcanzaron reconocimiento en vida, incluso pues llegaron a trabajar para importantes nobles e incluso monarcas, pero en la gran mayoría de los casos, por no decir que en la totalidad, pues su memoria fue olvidada prácticamente justo tras su muerte. Y claro, pues su memoria, digamos que ha venido a ser reconocida ya en años posteriores. Ya viene entrado el siglo XX y de hecho, pues los museos, poco a poco, digamos que van dándoles
un lugar en los museos, ya que en las grandes pinacotecas del mundo, pues la presencia de las mismas había sido pues, prácticamente inexistente. Aquellas que eran más conocidas, pues apenas tenían alguna obra, y aquellas que lo eran menos, pues prácticamente no existían. Claro, en varios casos el reconocimiento de su obra en vida. Si bien fueron olvidadas tras su muerte. Como en eso. Y sobre todo, pues bueno, pues en la actualidad se busca, pues muy especialmente, recuperar la obra de estas artistas del siglo XVI, XVII, XVIII, que vivieron unas circunstancias muy diferentes de las autoras contemporáneas. Ya en el siglo XIX la presencia de la mujer en el arte va a ser mucho mayor, sobre todo pues en tiempo de los impresionistas, y en el siglo XX pues ya habrá artistas pues muy reconocidas y de fama mundial. Aunque eso sí, también hay que tener en cuenta de que ese reconocimiento, digamos, tardío e incluso póstumo, sigue sucediendo. No hay más que ver el caso de Frida Kahlo. Frida Kahlo, cuando estaba viva, quien era famoso era su marido, Rivera. Y sin embargo, pues ahora ella es muchísimo más conocida que él. Y de hecho es la pintora más famosa en la historia del arte. Bueno, y con esto pues lo vamos a dejar hoy por hoy. Ya pues el próximo día abordaremos pues esa serie de ejemplos que he considerado que se pueden abordar en la presentación. ¿De acuerdo?